6 de diciembre de 2024, entrevista con Brenda Monzón sobre José Ernesto Monzón Reina. Muchas gracias por su tiempo, Brenda, le agradezco. Como le he comentado, lo que buscamos hacer es, pues, la noticia, el reportaje que queremos hacer, pues, obviamente parte del nacimiento de José Ernesto ahora, el 31 de noviembre, ¿no? De diciembre. Pero quisiera empezar precisamente con una pregunta personal. ¿Qué recuerda él? ¿Cómo era él como padre? Él era un todo. Hay que aclarar que nosotros vivíamos en Huehuetenango, en una aldea. Ahora es parte de la cabecera, pero sigue siendo aldea. O sea, de alguna manera estamos desconectados todavía. Nosotros, como hermanos, crecimos allá y mi papá trabajaba acá en Guatemala. Llegaba a Huehuetenango cada fin de semana o cada 15 días, según la cantidad de trabajo que tuviera y según las posibilidades. Porque por lo menos yo nací cuando el conflicto armado interno estaba en su máximo. Entonces, mi papá como intelectual le cerraron muchísimas puertas y él fue perseguido para que lo asesinaran varias veces. Nunca tuvieron éxito por una u otra razón. Entonces llegaba a Huehuetenango y para nosotros era una fiesta. Para nosotros como hermanos, o sea, todos nos peleábamos por estar a la par de mi papá, lo esperábamos, no sé, y hasta el momento, ahora que yo soy mamá, digo, ¿de dónde sacaba tanta energía? Porque fuimos su segunda familia. O sea, nosotros somos 5 hermanos, pero él ya previo había tenido familia. Eh, entonces, mi papá era una persona que nos guiaba mucho, nos educaba mucho, nos acompañaba mucho. Jamás nos dio un mal ejemplo que nosotros lo hayamos visto. O sea, alguien me puede venir a decir a mí, es que tu papá bebía licor, yo jamás lo vi. Entonces, la realidad para unas personas puede ser una, para mí puede ser otra. Yo lo vi en reuniones, en actividades, en la casa, nunca bebía. Tenía licor, a veces para sus amigos, porque había muchos que sí les gustaba, pero él nunca lo vi beber, nunca lo vi fumar, nunca lo vi realmente con alguna droga en específico. Su droga mayor era el café. Era cafetero. Cafetero de corazón. Él sí bebía unas No 6, era el 7. mismo si no bebía café. No, por supuesto. Él despertaba a las 5 de la mañana ya con café, preparando café y llevándole a mi mamá su taza con café. Mi mamá lo tomaba amargo, mi papá lo tomaba muy dulce. Y así fue hasta el final. Así que a mí que la gente me diga, ahora, café te va a matar, pues voy a ser feliz. Pero mi papá murió a los 86 años totalmente lúcido. Eso es lo que ¿Ah, yo sí? puedo decir. Sí, mi papá murió muy lúcido. Mi papá era un amante de la gramática de castellana. De hecho, su mayor pasatiempo era corregir diccionarios. ¿Corregir diccionarios? Corregía ¿Cómo? ¿Cómo diccionarios. era eso? O Corregía sea, él diccionarios. leía y encontraba errores. Exacto. Errores de puntuación, errores de tildes, errores de alguna letra. O decía, no, esta palabra no es correcta. Y entonces tenía otros diccionarios para poder verificar eso y tenía pues su reunión de grupos de amigos de cuando en cuando, ¿verdad? Rigoberto Bragasmitia, Tasso Hachidodú, el Seco Paz y Paz, que es Roberto Paz y Paz, y algunas otras mentes pensantes que entonces ya se ponían todo, no, esto no es aquí, ¿verdad? Entonces él corregía diccionarios, era su mayor pasatiempo. Eso era lo que yo veía desde muy pequeña. Y él nos enseñó esta forma de hablar, porque mucha gente dice, es que, ¿sabes qué te crees? O, en redes sociales me dicen, es que usted habla como que estuviera recitando, ¿no? Es que a mí me acostumbraron a hablar así, o sea, Así hablo. mi papá nos ponía a recitar, a pronunciar, a decir, no, no, eso no es recitar, ustedes están gritando, ¡oh cielos de mi padre! Eso no es recitar, se recita con el alma, ¡oh cielos! O caros horizontes. Mi papá nos enseñó una serie de habilidades que hoy en día son las que funcionan. Habilidades blandas, habilidades de comunicación. Y una cosa, este, muchas veces me he cuestionado por qué mi papá sigue siendo tan querido. Para mí, súper bien. Pero ¿por qué mi papá es tan querido? ¿Por qué es tan recordado? No fue el único compositor vernáculo. No, claro. Hay muchos otros que escribieron una cantidad significativa de piezas musicales hermosas. Pero mi papá tenía una cosa que yo ahora
como periodista, como investigadora o como escritora, me he dado cuenta en este mundo, ¿verdad? Porque he tenido pues, la oportunidad de dirigir ferias del libro, de hacer proyectos pues, culturales, literarios. Entonces, también en ese sentido, a veces me invitan a comunidades, a lugares. Entonces, vamos, ¿por qué mi papá funcionó como funcionó y es recordado como es recordado? Las canciones de él son de un lenguaje muy sencillo, comprendido casi por todo el mundo que habla español, ¿verdad? Porque tenemos que hacer esa aclaración y acotación. Mi papá fue un mestizo, hijo de criollos. Entonces, desde el punto de vista ese, él no representa a toda Guatemala, eso lo sabemos, porque Guatemala es muy diversa. Porque luego van a decir, pero es que en la sanjuanerita, pero es que en el grito, es de la concepción de un mestizo. Así es nuestra realidad. Entonces, desde quien comprende ese idioma, el lenguaje fue muy coloquial, muy sencillo, no hay nada rebuscado. Yo soy puro guatemalteco y me gusta bailar el son, con las notas de la marimba también baila mi corazón. O sea, es algo muy del día a día. Al pasar por las majadas, yo vi una sanjuanerita de los ocasos muy grandes y de la boca chiquita. O sea, es algo muy sencillo, no es algo rebuscado. Pero aparte de eso, mi papá era una persona que si usted vivía en una comunidad a 500 kilómetros de acá y habría que viajar en bus un tramo, otro trayecto en moto, otro trayecto en bicicleta y otro trayecto caminando, mi papá era de los que se iba con guitarra acá al hombro y se iba y dormía en las comunidades, en hamaca, en petate, aceptaba la comida que le dieran al calor del hogar. Entonces eso hizo que la gente lo aceptara y lo recordara. No como muchas otras personas, porque yo estoy en esto. A mí me lo preguntan, a veces yo organizo actividades. ¿Habrá hotel? Pero no, yo ese hotel no. No, si les das comidas, incluyen esto, yo no. Perdóname, pero yo no. Y entonces yo digo, bueno, ¿cómo pretendemos nosotros entrar al imaginario colectivo o que la población se siente identificada con uno si uno no se identifica con ellos? Hay que estar dentro del contexto cultural de estas personas, porque eso le explicaba yo ayer a mis hijas, que hace precisamente 6 años o 5, antesito de la pandemia, hice una actividad en honor a mi papá, fue gratuita, pero la gente tenía que ir a dejar alimentos. Y esos alimentos los fuimos a entregar al corredor seco, que no es precisamente Camotán, Canilla, porque todo eso ya se expandió, el corredor seco. Entonces fuimos a Canillaquiche. Y el contexto cultural es muy diferente. O sea, cuando uno dona, cuando uno quiere integrarse a una comunidad, uno tiene que saber el contexto social, religioso y cultural de esa comunidad. Por ejemplo, yo dije, bueno, voy a llevar lo que está en buen estado y que puede servirle a ellos. Y yo, como mujer mestiza, como ya no uso pantalones, algunos pantalones, dije, esto les pueden servir a niñas de 10, 12, 14 años, según. Y me llevé varias, nadie lo usaba, porque las señoras allá, las mujeres de cualquier edad, usan falda larga. Entonces uno tiene que integrarse al contexto. Y eso fue parte del éxito de mi papá, cosa que no hacen muchos. No es que tal vez las canciones de mi papá hayan sido mejores, pero simplemente reflejaron el día a día de mucha gente que a veces no tiene voz. O sea que él hacía giras. Él lo invitaban y tengo un montón de documentos cuando él estuvo en el Centro Cultural Universitario en el Paraninfo. Él trabajó allí, le llegaban invitaciones de diferentes comunidades del país, de diferentes lugares. Por eso es que yo ahora hago lo que hago y en mis redes sociales pueden ver que yo visito áreas rurales y me centro en escuelas. Cuando la gente me dice, ay, es que ¿por qué no has hecho actividades literarias? No, o sea, somos muy beneficiados los que estamos aquí. Y ayer se lo decía a mis hijas, porque nosotros venimos de una familia de escasos recursos, aunque no lo crean. O sea, teníamos lo necesario, pero no teníamos absolutamente ningún lujo. Porque la situación de mi papá era difícil. Y hablamos de un hombre de 60 años con una familia de 5 niños. Y yo soy la más pequeña, y 5 niños, pues pequeños. Claro.
Entonces le digo, discúlpeme, pero es diferente ser de escasos recursos en la capital de Guatemala a ser de escasos recursos en un pueblo. O sea, hay muchísima diferencia, porque aquí puedo ser de escasos recursos. Y aunque sea caminando, llego a la ciudad o vivo en la ciudad, alquilo un cuarto, pero ya encuentro muchas cosas que están a mi mano y que pueden ser gratuitas. Charlas, Cuando se vive en un pueblo, ¿en dónde? ¿En dónde se encuentra? Mi papá nació en Todos Santos, Cuchumatán, pero realmente su familia venía de una finca que se llamaba Chojil, que estaba en Mentón. Todavía está, pero ya pertenece a otras personas, ¿verdad? Siempre a los Monzón, pero otra familia de mi papá. Chojil, que era frontera Huehuetenango, frontera México. Y en ese entonces todavía es así, pero en estos últimos años, por el que se agravó la violencia, ya no tanto, los huehuetecos nos sentíamos más mexicanos que acá, porque los capitalinos se olvidaban de nosotros, estamos a 6, 7 horas, y si hay bloqueos estamos a 10 horas. ¿Quién llega allá? En cambio, pasar a México era una cosa así muy fácil. Y ese vivir en la frontera entre México y Guatemala, a mi papá le influyó mucho porque estaba la época de oro mexicana, con todas estas canciones, que fue todo un sistema político el decir, le voy a invertir al nacionalismo mexicano, fue todo un andamiaje. Prensa, radio, televisión, canciones, cine, pero remarcaron las Adelitas, en todo estaba en el imaginario colectivo. Entonces mi papá dijo, si se puede hacer para allá, ¿por qué no se puede hacer para acá? Pero le llevó a mi papá muchísimos años de la vida trabajar eso. Le llevó casi, desde que él escribió su primera canción, que fue en el 1917, hasta casi 1977, 50 años, casi. Poco menos, 45, 70 años de su vida como cantautor, ser reconocido, encontrar el culmen aquí en Guatemala. Usted al inicio me mencionaba que se está actualizando con información nueva, investigando sobre el legado de él. ¿Y qué nos puede decir de estos nuevos documentos, digamos, o de esta nueva información a la cual usted ha tenido acceso? ¿Qué les puedo decir? Cada vez admiro más a mi papá, su capacidad de análisis, su capacidad de investigación, sus fuentes de inspiración, sus motivos. Por ejemplo, él estuvo presente cuando fue la revolución del 44, ¿ok? ¿En la capital? En la capital. Porque mi papá se había venido en 1900, tenía él 17 años y nació en el 17, casi en el 34, 35. Se vino de Huehuetenango para vivir acá, o sea, para estudiar. Empezó en la ENCA, lo expulsaron porque era tiempo de Jorge Ubico y él protagonizó el primer conato de una huelga estudiantil. Entonces le vedaron a él en todos los establecimientos educativos. O sea que desde chiquito fue arrecho. Sí, mucho. Entre los documentos que he encontrado son décimas que él escribió contra el gobierno. ¿Qué no sabe Guatemala de él? Seguramente habrá muchas cosas, pero entonces, ¿dónde o de qué manera uno se puede ir informando o enriqueciendo más? La página de Facebook es la que yo manejo, que soy la representante de la familia. De allí hay muchas personas que han escrito, hay alguien que ha escrito para Wikipedia y pues es información pero como de cajón, ¿verdad? Claro. Es la información que se ha encontrado y el mismo currículum que mi papá hizo de él mismo y que se publicó con algunas otras cosas y le agradezco a todas las personas esto. Algunas cosas que voy encontrando, algunas las publico. Sé que ya no le doy mantenimiento a la página como antes porque requiere tiempo, requiere preparar un video, requiere preparar un texto. Y yo también estoy en mis cosas de investigación, claro, ¿verdad? sí. Es que he estado viajando ahorita al Oriente Próximo, investigando cosas de historia universal y sacando mis propias conclusiones de otros temas. Entonces me ha restado un poquito de tiempo porque he estado en mis proyectos.
pero sí sé que hay que trabajar más. Igual, si la gente quiere hacer alguna pregunta, pueden hacerla directamente ahí. Les aconsejo que la hagan directamente sobre las publicaciones o las fotografías, porque luego me mandan mensajes y es una cantidad de mensajes. Y Yo fui muchas uno de ellos. veces, bueno, sí, es que a veces ya no No, chequeo claro. tanto los mensajes porque hay gente que no tienen oficio y no pregunta cosas de mi papá, sino que simplemente de cajón ya manda emojis o que entonces digo, ¿y esto qué, verdad? Y la gente no entiende, y no es que uno sea mala onda, No, pero la pero gente no entiende que uno tiene que filtrar esas informaciones. Y entre ese mar de cosas ya se me pierde. Digo, no, mejor escríbame directamente, o creo que allí tengo mi correo electrónico, o escríbame al correo. y que tenga paciencia. Lo lamento muchísimo, pero no tengo No, asistente. claro. ¿Cómo? Y eso me complica No. mucho. O sea, si yo tuviera un asistente que me viera todas mis redes, porque aparte manejo las redes sociales de mi papá, Las manejo las suyas. del proyecto de lectura, manejo las mías propias. Entonces, Sí. esto de las redes sociales es un trabajo 24/7. Sí. Es un trabajo 24/7. Ya es una especialización. Sí, es una especialización. Entonces, mejor que en las publicaciones, pero ojo, mucha gente no sabe. Aún gente que es comunicadora no sabe plantear una pregunta. No Pasa. sabe cómo comunicarse. No lo digo por usted. Usted me escribió y perfecto, pero hay gente que se hace un montón de bola. Claro. Sí. Ah, quisiera hablar sobre Soy de Zacapa Sinfónico. Yo vi un video que usted subió muy emotivo y asumo que cada vez que escucha música de él es una experiencia emotiva. Pero él, ¿alguna vez se aburrió? Jamás. Jamás. La gente seguramente se le acercaba. Jamás. ¿Cómo? Soy de Zacapa es algo muy especial. Soy de Zacapa. A ver, por ahí lo tengo. Fue escrita en 1957. Mi papá iba mucho a TGW y ahí se topaba mucha gente. Alicia Sur ya cantaba sus canciones, otros cantantes cantaban sus canciones y ya estaba mi papá en el camino a esa validación como artista, ¿verdad? Entonces le abría mucho la puerta. En esto viene Pedro Infante a hacer una gira aquí a Guatemala y lógicamente tenía que llegar a TGW a conocer. Y mi papá lo mira. Mi papá ya había trabajado debido a que se vino de Huehuetenango, empezó a estudiar acá, lo sacaron de la ENCA, no sabían en qué trabajar. La familia de mi papá, la mayoría de sus primos trabajaba en caminos, directamente en la Dirección General de Caminos, haciendo carreteras. Y metieron a mi papá, eran jefes de proyectos, topógrafos, técnicos, y metieron a mi papá, era un patojo de 17, 18 años, y entonces mi papá empieza como peón, con pala y piocha y todo. Mi papá viniendo de una familia acomodada, la familia de los Monzón de parte de mi papá tiene mucha plata, son criollos españoles acá. Mi papá renunció a todo, porque vio esa desigualdad social. Entonces, esto le permitió, trabajar en caminos le permitió a mi papá empezar a conocer más Guatemala, más las realidades, porque mi papá abrió camino, literalmente. trabajó en temas del oriente del país. Y entonces mi papá contaba de cómo él iba estudiando a la parte que iba trabajando. Y mi papá fue ascendiendo de peón a caporal, a jefe de grupo, a chofer de los camiones. Y él decía que en lo que sus compañeros, cuando en los ratos libres o descanso ellos jugaban póker, cartas, jugaban dados, mi papá se ponía a leer autores guatemaltecos. Y entonces eso le dio otra visión de Guatemala, porque mi papá se ponía a leer. Y después empezó a sacar el perito contador. De hecho, allí en la página de mi papá tengo una fotografía que está a la par o arribita de él, está también recibiendo el título de perito contador, el mismo día, al mismo tiempo, en la misma promoción, el papá de Víctor Muñoz, que es Premio Nacional de Literatura. Entonces me dice, ay, mira, ¿verdad? Y me mandó esa foto Víctor. Entonces, mi papá logra graduarse de perito contador.
trabajando en caminos. Y mi papá también es parte del primer movimiento para formar el primer sindicato en Guatemala, que fue el de la Dirección General de Caminos. Ahí aparece el nombre de mi papá con los que hicieron el primer movimiento que después ya terminó en el primer sindicato. Entonces, pasa el 44 y mi papá recibe su diploma de perito contador firmado, porque en ese entonces los firmaban los presidentes de la República, Jacobo Arbenz Guzmán. Firma el título de contador de mi papá. Entonces, influyeron allí muchas cosas. El abrir carreteras y llegar a muchos pueblos. El ir leyendo literatura de guatemaltecos, porque también, yo he escrito un libro, pasámelo, yo tengo, pasámelo, y todas estas cosas. Mi papá entonces se gradúa de contador y en la época de Jacobo Arbenz Guzmán lo nombran contador general de la carretera del Atlántico. Estamos hablando de una cosa simpaticísima, grandísima, donde se manejaban millones. Eso sí, yo a mi papá lo conocí como honrado, que él no se robaba 10 centavos. Eso era el hombre que yo vi. Y escribí hace algún tiempo, en 2017, que fue el centenario de él, escribí un pasaje sobre eso y está en Diario La Hora. Bueno, pero escribí que él se vuelve contador general de la Ruta del Atlántico y allí fue donde él escuchó el término soy de Zacapa. Porque la gente pasaba en carreta, en caballo, en moto, en bicicleta, caminando, en algún bus. Entonces imaginemos esa carretera llena de tierra. Pasaba gente al oriente, a cualquier parte del oriente. Y mi papá siempre con esta cuestión desde la amante de la observación de la gente, de la antropología social, ¿verdad? ¿De dónde sos? Ay, yo soy de Chiquimula. Ay, yo soy de Esquipulas. Yo soy de Progreso. Yo voy para Cobán. Entonces, pero había algo singular. Cuando le preguntaba a personas específicas de cualquier edad, hombre, mujer, ¿y vos de dónde estás? Yo soy de Zacapa. Pero lo decían con ese énfasis, con ese orgullo. Se notaba la diferencia. Soy de Zacapa. Allí es donde mi papá dijo, qué bonito, soy de Zacapa. Mi papá no era de Zacapa. Mi papá nació en Huetenango. Entonces mucha gente se confunde. ¿Por qué? Tu papá era de Zacapa. ¿Son zacapanecos ustedes? No, pero mi papá lo amaba. ¿Por qué? Porque soy de Zacapa. Entonces, hay dos cosas allí que podemos sacar varias historias de esto. Una, ¿cuándo fue el derrocamiento? O que fue todo ese montaje que hicieron para sacar a Jacobo Arbenz Guzmán de la presidencia. Mi papá estaba en la ruta del Atlántico y él creía que nadie se había dado cuenta. Y le dijeron, vámonos, el gobierno ha sido derrocado. Todas esas historias las escuché yo de boca de mi papá. El gobierno ha sido derrocado. Y vámonos. Y mi papá solo agarró lo que era de él, que era un lapicero, se lo puso aquí, porque mi papá usaba camisas acá, porque de aquí sacaba un montón de cosas. Camisas con manga corta, pero con bolsillos aquí, para que él pudiera cargar y pudiera hacer y deshacer, ¿verdad? Entonces, se fue. A los años, muchísimos años después, yo conocí a mi papá pobre, eso hay que decirlo, porque mis papás, mis dos papás, mi mamá y mi papá se llevan 32 años. Es mucha edad, ahorita no podríamos hablar de eso. Pero entonces mucha gente dice, tu mamá se fue con tu papá porque tu papá era rico. No, mi papá era, de verdad yo no sé por qué mi mamá se fue con mi papá, porque mi papá era pelado como un camarón. Entonces mi papá se dedicó a buena parte de su vida a sostenerse como era perito contador, llevar la contabilidad, a zapatería, varios lugares de la 18 calle, para arriba, desde la 12, para arriba, ¿verdad? Pasaba por la 10, la 11, la décima, la novena y tal, 18 calle. Y también sobre la 9ª avenida habían cafeterías y todo eso, mi papá le llevaba
contabilidad todos ellos. Pero estando donde está Plaza Barrios, pero del lado, de la otra esquina, en 1985, esto mi papá lo contaba porque lo llegó contando, que tenía algo así como muy maravillado él, dice que del otro, mi papá era una persona bajita, del otro lado, en la otra esquina, iba un señor caminando, iba con otra persona, y se detuvo y le dijo, ese que ves allá, ese, y mi papá se quedó así, ¿verdad? Soy yo, sí, soy yo, ese es el más menso, el más tonto, el hombre más estúpido del mundo. Mi papá se queda así. Ese idiota. Y mi papá se queda asombrado. Mi papá no era un hombre violento, pero no era cobarde. Y entonces se acercan estos dos, este señor que le estaba hablando al otro. Te voy a decir por qué. Porque este estúpido que está aquí fue el derrocamiento del presidente. Y él era el contador general de la Ruta del Atlántico. Tenía allí en la bodega millones de quetzales, fajos en efectivo y de dólares, que en ese entonces el dólar estaba al 1 por 1, entonces no era tanto así, pero venía gente de afuera, ¿no? Él pudo irse millonario. ¿Y sabes con cuánto se fue este estúpido idiota? Con ni un centavo de allí. ¿Y usted por qué lo sabe? Porque yo trabajé con vos. Entonces mi papá lo reconoció. Doctor Blanco, él era el doctor de toda la cuadrilla. Doctor Blanco. Sí, es el más idiota, pero es el hombre más honrado que yo he conocido en el mundo. Entonces mi papá le dice, Doctor Blanco, si me va a decir honrado, diga mi hijo de la gran puta que no me ofenda. Derivó esto. Claro. Todo allí hay una cuestión. Y también derivó soy de Zacapa. Al tiempo, en 1957, llega Pedro Infante. Mi papá ya tenía rondando esto de Zacapa. Mi papá no conocía toda Zacapa, es de decir, porque también hay una historia sobre eso. Ya había hablado con algunas personas sobre que si se hace una canción, que esto y lo otro. Estas son mis conclusiones. Nunca lo escuché de mi papá, estas son mis conclusiones, leyendo entrevistas, haciendo comparaciones, recordando las cosas que decía mi papá, de lo que para él era el zacapaneco. Entonces, yo creo que mi papá vio a Pedro Infante, ya lo vio en persona, y dijo, para mí es el zacapaneco. El sombrerudo, honesto, liero, borracho, pero buena gente. El arquetipo, digamos. Ajá. Solo que Pedro Infante no bebía licor, pero en el personaje sí. Entonces, porque mi papá hizo su primer corrido con Pedro Infante, inspirado de hecho, le habló. Y Pedro Infante iba a grabar esa canción junto con un bolero que mi papá había compuesto específicamente para él, que era Otra vez. Vuelve otra vez a mi lado, dueña de todo mi amor, ven, que te esperan mis brazos, quiero darte en pedazos todito el corazón. También hay una que se llama Borracho de Amor, esa se la iba a presentar, y Borracho de Amor la compuso pensando en que Pedro Infante la cantara. Entonces aquí en Guatemala, y hay una foto de eso que ha circulado, hay una foto de eso, él habla con Pedro Infante, le comenta a mi papá esto, o lo supo alguien que era alcalde en Zacapa, y él le dijo, vas y lo buscas en México, yo patrocino el viaje. No logré dar con quién fue el alcalde, porque en ese periodo hubo como 5 alcaldes en Zacapa. Entonces, se habrá perdido los registros. ¿Quién fue? Alguien lo ha de saber posiblemente, pero yo no sé quién. Pero yo fui a Zacapa, investigué, consulté en la municipalidad, no hay ningún registro, hay hubo 4 diferentes alcaldes en un periodo muy pequeño de tiempo, entonces no se logró determinar, pero sí sé que fue un alcalde que le patrocinó el viaje a México. Mi papá viaja a México, va a donde Pedro Infante hacía sus grabaciones,
se concretó una reunión con él, no hay grabación sobre eso, por lo menos no he podido hacerla, no he podido investigar hasta allí, pero Pedro Infante ensaya Soy de Zacapa con el Mariachi Vargas de Tecalitlán. Y él escoge también las mañanitas guatemaltecas. Lamentablemente, un mes antes de empezar las grabaciones, muere Pedro Infante. De esto que le voy a decir al momento, sí tengo grabaciones con la viva voz de mi papá que las pude rescatar. Donde dice, los artistas, los compositores, pagábamos para que alguien nos grabara esas canciones. Y nosotros íbamos a las disqueras aquí en Guatemala y preguntábamos, ¿en cuánto, tal como lo hacemos ahora con los libros, en cuánto me sale reproducir 10 de estos disquitos? Tanto. Entonces uno ahorraba y uno pagaba y uno ya los tenía, porque las disqueras lógicamente no era algo popular, entonces ellos pagaban todo esto. Lo tengo con la voz de mi papá. En una entrevista que le hizo Francisco Juárez Toledo, creo, en 1978. Entonces, en esta ocasión, sí le pagan el viaje a mi papá. Mi papá se entrevista con Pedro Infante. Pedro Infante muere. Pero en 1960 y algo, no recuerdo si es 64 o 67, sale un disco del Mariachi Vargas de Tecalitlán, que era el mejor mariachi, es el mejor mariachi de México, el mariachi en boga, el mariachi de lujo, sale cantando Soy de Zacapa y Las Mañanitas, por Heriberto Molina, que era su cantante principal del mariachi. Ellos, en honor a Pedro Infante, sacan esto. Tan es así que con el sello discográfico que lograban y en el estudio discográfico que lograban, era el mismo en el que grababa Pedro Infante, de esos 100 registros. Y es allí donde el mayor representante del mariachi de México, en 1964, lleva Soy de Zacapa a México. Por eso es que no es un mito. La gente llega a Plaza Garibaldi y pregunta por Soy de Zacapa y se la cantan en diferentes ritmos, en banda, en mariachi, en esto y en lo otro. ¿Y de dónde es Zacapa? ¡Ay, de algún lugar de México! Porque ellos lo aprendieron por el mariachi que lo internacionalizó. Y ahora escuchamos a veces, me topé una vez en España, hace como 20 años, en Gran Vía, un mariachi, los Charros de Jalisco, y allí está en YouTube, me parece. ¡Tarararara! ¡Ja, madre! Yo lo conozco. ¡Tarararara! Y yo me pongo así como loca, mis antenitas. Ajá. Soy de Zacapa, tierra caliente, nací en el barrio El Tamarindal, tengo a orgullo el ser valiente, me considero buen oriental, tengo mi novio guapo y sincero, al que yo quiero muy de verdad, mi muchachito puro tunero, nació cerquita del Punilá, porque el Mariachi Vargas lo internacionalizó. Entonces que digan ahora, ay, es que, con todo el respeto al mundo, Gaby Moreno nos internacionaliza y abre las puertas. Arjona abre las puertas. No, mucho antes de eso. No solo mi papá, hubo muchos artistas que habían hecho lo propio en Estados Unidos y en otros lugares, en América, que también llevaron su música, que tal vez no son tan... ¿cómo les podría yo? Publicitados, populares aquí, pero que la rompen allá. Entonces, es así como mi papá abre muchas puertas. Por eso era que yo le decía desde el inicio, ¿qué vamos a hablar? Para saber qué le puedo hablar, qué le puedo aportar. Y espero estarle aportando. No, claro que sí. De hecho, ya casi tengo toda la entrevista. Yo sé. Ya para ir cerrando, porque entiendo que esto que hablamos de Soy de Zacapa no ha sido publicado, al menos yo no lo encontré. Estos colores que tiene la canción. No. Hice una publicación cuando comenzaba la pandemia, pero creo que la gente no le puso mucha atención y precisamente hace como un mes la retomé y dije, es momento de publicar.
Cuando Voy a dice publicar en redes o si es algo impreso. No, ¿Va yo a ser quiero algo? publicarla impreso. Ok. Hice una publicación en redes sociales que si yo la busco creo que también no la voy a encontrar. No sé, se quedó perdida o no le Ok. puse las palabras claves necesarias o yo no lo sé. Y miren, y ya para ir cerrando con Soy de Zacapa, él al final, no quiero ponerme mórbido, pero en sus últimos días, seguramente se salió el tema de Soy de Zacapa y la importancia del tema en su Él vida. siempre hablaba de eso. Si hablaban de su canción favorita, de la consentida de la sanjuanerita. ¿Ah, sí? La Y consentida. dijo por qué. Por esa vivencia de ver la inocencia de una niña, adolescente que va para jovencita, que está con ese amor, porque aparte mi papá iba en moto, se detiene, ve ese cuadro, piensa en la foto. Al pasar por las majadas yo vi una sanjuanerita de los ojos muy grandes y de la boca chiquita. Le parecía tierna, le parecía bonita, le gustaba, era su consentida. Y es para San Juan Zacatepeques, aunque cualquiera que sea un sanjuanero de donde sea, es decir, la escribió para nosotros, perfecto, pero la escribió para San Juan Zacatepeques, ¿no? Entonces, con Soy de Zacapa era la que más alegría le había dado, porque los zacapanecos la tomaron como propia, hicieron un himno, y es más, uno va a actividades en Zacapa, después de cantar el himno de Guatemala, cantan Soy de Zacapa. Entonces el Guatemala feliz que tú Claro. serás. Y después, Soy de Zacapa, tierra. Es una canción feliz. Claro, sí. Y esa es la diferencia con muchas canciones del vernáculo guatemalteco, de otros autores. Casi todas son melancólicas. Casi todas son Luna Gardenia, que es hermosa la canción. Pero al contrario de eso, Zacapa Sí, es un una fondo canción triste, claro. que entra. Rompe, claro. Zacapa entra con los tacos por delante. Entra con la fuerza. Soy de Zacapa, tierra caliente. Nací en el barrio El Tamarindal. Hay que cantarla con el pecho, ¿verdad? Esa es la diferencia. Le dio muchos orgullos. Soy de Zacapa ha sido interpretada en ruso, en alemán, en japonés, en diversidad de ritmos por artistas individuales, colectivos, tríos, cuartetos, agrupaciones, orquesta sinfónica, rock, gospel, hasta gospel con lo de Milagrosos Señores Quipulas, incontables. ¿Y dónde se puede escuchar toda esta música? Bueno, pues yo he hecho una cuestión en YouTube a veces versiones de Soy de Zacapa y me ha salido varios. No, pero ¿y la música de él, digamos, la original? Lo que pasa es que hay una cuestión allí. Mi papá fue compositor y cantautor, pero cantautor en sus reuniones personales. Mi papá no le gustaba su voz y no grabó canciones. Entonces son los artistas. Los artistas. Hay que seguirlo por artistas, aunque yo hago una búsqueda y se puede hacer en YouTube o en Spotify, sí aparecen algunos, pero esos artistas, pues a través de las instituciones correspondientes pagan una regalía, ¿no? Entonces, por reproducción, por esto, pero solo así. Yo personalmente, como Brenda Monzón, he tenido la intención, y quizá alguno de mis hermanos en algún momento también, pero no se ha concretado nada, he tenido la intención de que se grabe un nuevo disco. Pero es complicadísimo. Primero, no tenemos la plata. Esto tendría que ser financiado. Pero que quien lo financie respete el sonido original y no cambie palabras. Hay una empresa, no la quiero mencionar, pero pues bueno, hay una empresa que es la que ha dado a conocer varias de las canciones de mi papá. En el año 2000 hizo un disco, importante ese disco, pero le cambió ritmos, algunas cosas. La interpretación que se da en algunas otras no es el correcto. Y le cambió palabras, y eso le hace cambiar intención a algunas. No, Ajá. Entonces,
Eso es súper complicado porque yo entiendo que todos tienen que ganar, por eso es que también yo a título personal aún no lo he hecho, porque hay mucha gente que me ha dicho, Brenda, yo grabo, pero yo no puedo aprovechar de eso. Ir a un estudio, ensayar, aprenderse a hacer los arreglos, todo eso tiene un costo. No es un costo fácil. ¿Quién lo va a asumir? Nosotros como familia no podemos. Porque la gente cree, ay, ustedes, ¿cómo no tienen para financiar eso? No, o sea, yo tengo lo que tengo porque he trabajado en esto, pero realmente yo tengo mis propios proyectos que apenas si me da para eso. O sea, ¿quién va a destinar de su plata? Y no hablamos de 10,000 quetzales. No. Hablamos de muchísima plata y hablamos de más de 250 canciones, porque hay unas que no se conocen de mi papá, que son de corte jocoso. Por ejemplo, hay una muy buena, a mí me encanta esa canción, que la popularizó Víctor Manuel Porras, pero la escribió mi papá, le trae música de mi papá, que dice, tengo un burrito muy alegre y juguetón, por las mañanas siempre canta una canción, ese burrito se parece a vos, cuando rebuzna me parece oír tu voz, el do de pecho se le da con facilidad, es un rebuzno el que da con claridad, solo le falla cuando tiene tos, en todo caso se parece más a vos. Mi papá usaba mucho ese juego de palabras sin ser vulgar, sin Y ser casi pesado, infantiles, familiares, ¿verdad? muy familiares. Ah, puchisque de sombrero, no se te ofrece algo más. Solo eso te pide el cuerpo, pedime lo que querrás, no se te ofrece otra cosa, a cambio del corazón, para decirte cantando. Ah, puchis, como no, yo no solo pisto, hay en la vida, también hay cosas del corazón. Por eso quiero, mi consentida, que tú recuerdes esta canción. En su momento y en sus años estas canciones fueron muy populares. Ya se han perdido con el tiempo. Pero si hay una sección que se busca canciones jocosas de José Ernesto Monzón, más de algunas salen. Que se popularicen ahorita para grabar sería un gran proyecto. Y es complicado. ¿Y los derechos? Todos de mi mamá. Ninguno de mis hermanos. De ninguno de nosotros hermanos ni nada de más. Todos de mi mamá. Porque mi mamá fue una mujer que estuvo muchísimos años con él. Mi mamá lo acompañaba a estos lugares. Mi mamá hizo que mi papá registrara muchas de sus canciones, porque mi papá, unos 5 años antes de morir, tenía registradas solo como 20. Y mamá hizo que Neto registre las canciones. Fue una mujer que allí anduvo, registre las canciones, y gracias a ella se pudieron registrar como 100 o 105 canciones, con partitura y la letra. Acá en Guatemala. Aquí en Guatemala, por supuesto. Tengo 22 años de investigar la obra de mi papá, de leer documentos, de buscar archivos fotográficos, textos, entrevistas, he hecho un archivo vertical, digital, he recopilado periódicos, gente que también me entrega notas de prensa donde él ha salido o donde salió. Tengo una buena edad ahora y no sé a qué edad me voy a morir. Y digo, ¿y después quién? Claro. ¿Después quién? Uno puede decir, sí, mis hijos, pero si mis hijas pretenden irse del país a estudiar una beca y una especialización, porque se necesita un lugar adecuado para tener estos archivos. No es solo los voy a arrinconar, se pudren. Hay que darles un tratamiento especial. No pueden ser tocados por cualquier persona, porque si el archivo ya está muy delicado, uno tiene que saber cómo lo va a tratar. Hazlo digital, sí, pero es una cantidad de archivos que se necesita un equipo especial. Yo no solo le puedo tomar una foto y no solo puedo llevarla a un escáner, hasta tiene que ser, o sea, la gente le da 1000 soluciones, pero de eso a la realidad, solo alguien que trabaja en investigación o archivos históricos sabe el manejo que se le tiene que dar a esto. Y yo he aprendido todo esto en la práctica, porque mi educación es distinta a esto. Pero, y entonces después que al museo teníamos ya una sala en un museo, pero también hay que entender que vienen otros artistas y que hay pocos espacios. Es la única pregunta que me hago. Y después que yo he tratado de digitalizar todo lo posible y por eso cuando me piden una entrevista la doy. De alguna manera se queda en la web o en algún lugar y se puede rescatar después. Pero después qué.
Es parte de nuestra memoria histórica y de las cosas que nos dan un sentido de pertenencia. Ese es lo importante. Una identidad y una pertenencia que no es igual al de otras partes del mundo. Y es algo que he investigado con la cultura maya. A diferencia de muchos lugares, hasta de Europa o del Oriente, nosotros tenemos culturas grandísimas. Por ejemplo, le digo a mis hijas, ¿saben ustedes que estamos parados de aquí hasta allá? Esto fue un sitio arqueológico, fue un asentamiento maya. Se necesitan recursos, se necesita esto, se necesita lo otro, pero es parte de una identidad. Cabeza roja. Gracias, gracias. Tengo 22 años de investigar la obra de mi papá, de leer documentos, de buscar archivos fotográficos, textos, entrevistas, he hecho un archivo vertical, digital, he recopilado periódicos, gente que también me entrega notas de prensa donde él ha salido o donde salió. Tengo una buena edad ahora y no sé a qué edad me voy a morir. Y digo, ¿y después quién? Claro. ¿Después quién? Uno puede decir, sí, mis hijos, pero si mis hijas pretenden irse del país a estudiar una beca y una especialización, porque se necesita un lugar adecuado para tener estos archivos. No es solo los voy a arrinconar, se pudren. Hay que darles un tratamiento especial. No pueden ser tocados por cualquier persona, porque si el archivo ya está muy delicado, uno tiene que saber cómo lo va a tratar. Hazlo digital, sí, pero es una cantidad de archivos que se necesita un equipo especial. Yo no solo le puedo tomar una foto y no solo puedo llevarla a un escáner, hasta tiene que ser, la gente le da 1000 soluciones, pero de eso a la realidad, solo alguien que trabaja en investigación o archivos históricos sabe el manejo que se le tiene que dar a esto. Y yo he aprendido todo esto en la práctica, porque mi educación es distinta a esto. Pero, y entonces después que al museo teníamos ya una sala en un museo, pero también hay que entender que vienen otros artistas y que hay pocos espacios. Es la única pregunta que me hago. Y después que yo he tratado de digitalizar todo lo posible y por eso cuando me piden una entrevista la doy. De alguna manera se queda en la web o en algún lugar y se puede rescatar después. Pero después qué? Es parte de nuestra memoria histórica y de las cosas que nos dan un sentido de pertenencia. Ese es lo importante. Una identidad y una pertenencia que no es igual al de otras partes del mundo. Y es algo que he investigado con la cultura maya. A diferencia de muchos lugares, hasta de Europa o del Oriente, nosotros tenemos culturas grandísimas. Por ejemplo, le digo a mis hijas, ¿saben ustedes que estamos parados de aquí hasta allá? Esto fue un sitio arqueológico, fue un asentamiento maya. Se necesitan recursos, se necesita esto, se necesita lo otro, pero es parte de una identidad. Cabeza roja. Gracias, gracias. Tengo 22 años de investigar la obra de mi papá, de leer documentos, de buscar archivos fotográficos, textos, entrevistas, he hecho un archivo vertical, digital, he recopilado periódicos, gente que también me entrega notas de prensa donde él ha salido o donde salió. Tengo una buena edad ahora y no sé a qué edad me voy a morir. Y digo, ¿y después quién? Claro. ¿Después quién? Uno puede decir, sí, mis hijos, pero si mis hijas pretenden irse del país a estudiar una beca y una especialización, porque se necesita un lugar adecuado para tener estos archivos. No es solo los voy a arrinconar, se pudren. Hay que darles un tratamiento especial. No pueden ser tocados por cualquier persona, porque si el archivo ya está muy delicado, uno tiene que saber cómo lo va a tratar. Hazlo digital, sí, pero es una cantidad de archivos que se necesita un equipo especial. Yo no solo le puedo tomar una foto y no solo puedo llevarla a un escáner, hasta tiene que ser, la gente le da 1000 soluciones, pero de eso a la realidad, solo alguien que trabaja en investigación o archivos históricos sabe el manejo que se le tiene que dar a esto. Y yo he aprendido todo esto en la práctica, porque mi educación es distinta a esto. Pero, y entonces después que al museo teníamos ya una sala en un museo,
pero también hay que entender que vienen otros artistas y que hay pocos espacios. Es la única pregunta que me hago. Y después que yo he tratado de digitalizar todo lo posible y por eso cuando me piden una entrevista la doy. De alguna manera se queda en la web o en algún lugar y se puede rescatar después. Pero después qué. Es parte de nuestra memoria histórica y de las cosas que nos dan un sentido de pertenencia. Ese es lo importante. Una identidad y una pertenencia que no es igual al de otras partes del mundo. Y es algo que he investigado con la cultura maya. A diferencia de muchos lugares, hasta de Europa o del Oriente, nosotros tenemos culturas grandísimas. Por ejemplo, le digo a mis hijas, ¿saben ustedes que estamos parados de aquí hasta allá? Esto fue un sitio arqueológico, fue un asentamiento maya. Se necesitan recursos, se necesita esto, se necesita lo otro, pero es parte de una identidad. Cabeza roja. Gracias, gracias. Tengo 22 años de investigar la obra de mi papá, de leer documentos, de buscar archivos fotográficos, textos, entrevistas, he hecho un archivo vertical, digital, he recopilado periódicos, gente que también me entrega notas de prensa donde él ha salido o donde salió. Tengo una buena edad ahora y no sé a qué edad me voy a morir. Y digo, ¿y después quién? Claro. ¿Después quién? Uno puede decir, sí, mis hijos, pero si mis hijas pretenden irse del país a estudiar una beca y una especialización, porque se necesita un lugar adecuado para tener estos archivos. No es solo los voy a arrinconar, se pudren. Hay que darles un tratamiento especial. No pueden ser tocados por cualquier persona, porque si el archivo ya está muy delicado, uno tiene que saber cómo lo va a tratar. Hazlo digital, sí, pero es una cantidad de archivos que se necesita un equipo especial. Yo no solo le puedo tomar una foto y no solo puedo llevarla a un escáner, hasta tiene que ser, la gente le da 1000 soluciones, pero de eso a la realidad, solo alguien que trabaja en investigación o archivos históricos sabe el manejo que se le tiene que dar a esto. Y yo he aprendido todo esto en la práctica, porque mi educación es distinta a esto. Pero, y entonces después que al museo teníamos ya una sala en un museo, pero también hay que entender que vienen otros artistas y que hay pocos espacios. Es la única pregunta que me hago. Y después que yo he tratado de digitalizar todo lo posible y por eso cuando me piden una entrevista la doy. De alguna manera se queda en la web o en algún lugar y se puede rescatar después. Pero después qué. Es parte de nuestra memoria histórica y de las cosas que nos dan un sentido de pertenencia.